Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor, un abrazo caluroso, cariñoso para cada uno de ustedes. Bienvenidos a compartir un café en armonía para caminar por la palabra del Señor, la reflexión de esta hora. Estamos junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor. Un gusto de saludarte, pastor amado, aquí listo con un cafecito ya para poder compartir con nuestros hermanos un nuevo salmo, que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que siempre es oportuna y también necesaria. Estamos en el Salmo 60, estamos avanzando en este precioso libro de poemas, canciones, oraciones, de los cánticos de Israel, y estamos ya en este capítulo 60. Si le puedes dar lectura al Salmo, pastor, por favor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al Salmo 60, al músico principal, dice como subtítulo, sobre lirios, testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharim y contra Aram de Sobá, y volvió a Joab, y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Verso 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Una palabra del Señor interesante y que comienza, ¿no es cierto?, con una referencia en este lamento y oración en la derrota, en este texto donde aparece este Mictán para enseñar cuando luchó con sus enemigos, y en medio de estas batallas hay victorias, pero también hay derrotas, y parte con el sentimiento de derrota cuando no se puede estar siempre ganando. Y esto nos habla directamente a nosotros, porque si bien es cierto, el Señor nos da la victoria, pero eso no implica que hay episodios en nuestras vidas en que también pasamos por estos valles de derrota, de algunas batallas. La guerra está ganada por el Señor, eso está claro, pero hay batallas personales y batallas que tenemos que vivir que también tienen un sabor amargo. En este caso, esta es una oración nacional, una súplica a la misericordia de Dios, que en los primeros versos, ¿no es cierto?, del 1 al 3, se expresa el sentimiento de abatimiento por las batallas que tenía Israel contra estos enemigos, y viene el quebrantamiento, y la responsabilidad no se le atribuye a los enemigos, esto es muy interesante, sino que de alguna forma está hablando de la soberanía de Dios, que el Señor permite también las derrotas en nuestras vidas. Oh Dios, tú nos has desechado. Interesante declaración. Nos has quebrantado, te has enojado, y la oración es: restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, la abriste en dos, sella las grietas, porque la tierra tiembla.
has sido muy estricto con nosotros, nos hiciste beber de un vino que nos dejó tan valientes. Estos tres primeros versos, pastor, nos hablan de este sentimiento de inestabilidad, de derrota, que en las batallas Israel también experimentó. Es muy interesante la introducción que estás compartiendo porque estamos viendo que David y el ejército están viviendo acá un momento no fácil, un revés, podríamos decir, en todo lo que ha sido hasta este momento las batallas que está librando David en nombre del Señor y que tiene como beneficio el bienestar del pueblo de Israel. Y reveses hay también en nuestra vida. Creo yo, pastor, cuando nos enfocamos, estamos viviendo tantas victorias en el Señor, pero nos desenfocamos del Señor y ponemos nuestra atención en las victorias, como si algo que tiene que ocurrir continuamente, dejando de ver al Señor. La Escritura dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando empezamos a ver y poner nuestra mirada en los resultados y no en la fuente de nuestro amor, de nuestra devoción, entonces el Señor en su soberanía, como también bien lo dices tú, permite justamente estas contradicciones, que si bien hemos sido llamados a tener victoria, y en Cristo somos más que vencedores, mientras nuestra mirada esté en la cruz, nuestra mirada esté en Cristo, entonces esas victorias van a seguir surgiendo en nuestra vida, porque partimos ganando en Cristo, ¿no? Pero si nos desenfocamos de Él, va a sucedernos cosas como le está sucediendo a Israel y le está sucediendo también a David. Imagínate, los primeros versos ya muestran que se sienten totalmente desamparados, se sienten como que si Dios efectivamente los ha abandonado, ¿ya? Y a veces la vida del creyente tenemos que reconocer también que si bien tenemos enemigos, aquí este capítulo 60 del Salmo nos va a mostrar tres enemigos que estuvieron siempre presentes en la vida de Israel. Nosotros también tenemos tres enemigos, ¿cierto? Que es la carne, que es Satanás y que es el mundo. Y ante eso nosotros, dice la Escritura, somos victoriosos, somos más que victoriosos, pero mientras mantengamos nuestra mirada en el Señor. Hay también una mirada en algunos casos o de algunas líneas cristianas, evangélicas, en que se plantea que siempre el cristiano tiene que estar en triunfo, que nunca puede estar derrotado, que nunca puede estar pasando aflicciones. Y es peligrosa esa mirada, porque cuando alguien, en este caso un cristiano fiel al Señor, también pasa reveses en su vida, queda muy complicado. ¿Qué pasa cuando alguien es fiel al Señor, cuando se mantiene en la línea en Cristo, pero aún así no tiene las victorias que supuestamente debería tener? Entonces aquí hay varias líneas, ¿no? Una, lo que tú compartiste acerca de cuando nosotros nos desenfocamos del Señor y vienen las derrotas, pero también hay otro momento, como en el caso de Job, cuando siendo justo vienen dificultades, cuando pareciera, no podemos decirlo que siempre es así, pareciera que estamos haciendo las cosas bien, o al menos nuestra conciencia está tranquila de buscar del Señor, y aún así vienen situaciones dolorosas, vienen derrotas en nuestra vida, vienen dolores. Así que también es interesante, hay que tener cuidado con un evangelio humanamente tan exitista, que muchas veces trae desazón, desilusión, y muchas veces no cuesta entenderlo, y vienen las decepciones amargas. Bueno, aquí es donde entra también la soberanía del Señor, ¿no? De permitir justamente Dios en su voluntad soberana, perfecta, que sus hijos tengan experiencias de dolor que pueden gustar a derrota, pero si uno analiza de acuerdo a la palabra de Dios, tales experiencias, uno tiene que mirar también que Dios, ya que pusiste el caso de Job, tiene uno que mirar a Dios aquí. O si no, uno puede caer en una amargura y en una incredulidad también, que nos puede hacer navegar más profundamente, ¿eh? Y es por eso que es bueno colocar en perspectiva estos puntos, ¿ya? Para que el creyente entienda que al conocer al Señor en su palabra y al tener una relación con Él íntima y continua, Él va a poder discernir si
tales victorias que pueden en un momento no estar presentes, ¿se deben a responsabilidad personal o se debe también a una cosmovisión acerca de que Dios es soberano y que Él permite no precisamente dolores que tienen gusto a derrota, dolores más bien que son parte de esta vida caída también, ¿ya? Lo cierto es que aquí en este capítulo 60 estamos viendo de que este revés que vive el ejército de Israel comandado por David es un momento en que efectivamente estaban perdiendo parte de la guerra, que finalmente la ganan, ¿ah? Finalmente la ganan. El texto alude también a Segunda de Samuel, ya donde se narra un poco lo que aconteció, ya esta experiencia de David y el ejército. Pero en ese revés hay que tener cuidado cómo estamos interpretando también las cosas, porque finalmente David gana y a veces nosotros, si bien partimos ganando, no significa que debemos descuidarnos en nuestra relación con el Señor. Sí, este es un tema muy, muy importante y qué interesante que en la escritura quedaron reflejados no los puros triunfos y los héroes no siempre aparecen completamente las áreas positivas de su vida, sino que aparecen también las partes oscuras de los personajes bíblicos, es decir, no omite estas informaciones ni cómo es la vida, cómo somos nosotros. Es como cuando ponemos el currículum, ¿no? Ponemos lo mejor de nosotros, pero esa no es nuestra vida, es una parte de nuestra vida, porque también tenemos cosas que quizás no pondríamos nunca en en nuestro currículum para buscar un trabajo. Es decir, la Biblia es bastante abierta, es verdadera, nos habla de la vida, de las luces y las sombras también de los seres humanos. Y la verdad, ninguno de nosotros podría decir que siempre está viviendo una vida completamente en victoria. Habrá momentos en que no entendemos. Y bueno, los mismos discípulos. eh, También el Señor les dice a aquellos que querían sentarse en el trono, al lado de Jesús, en el trono cuando venga en su gloria, y se peleaban ahí, algunos se adelantaron, ahí en Evangelio se refiere a la madre, en otro aparecen los hijos, y le dice, bueno, esos lugares de privilegio el Señor, el Dios Padre los pondrá, pero lo que sí podemos compartir es beber de mi copa y ser bautizadas con mi bautismo. Eh, y ellos dijeron, claro que podemos. Eh, y se refería al sufrimiento y a la muerte. Es decir, el Señor le está diciendo que ser discípulo no siempre significa estar en pura victoria, ni en puros milagros, ni en puras situaciones de humanamente hablando pareciera que estamos arriba, sino que también hay momentos de mucha dificultad, y así lo experimentaron los discípulos que fueron perseguidos en su mayoría y fueron martirizados por causa de la fe. Y uno dirá humanamente, ¿y dónde estaban las victorias? ¿Y Dios no estaba con ellos? La respuesta es, claro que estaba con ellos. Era parte también de los procesos de vida y de sembrar este santo evangelio. Así es, estuvieron presentes esos dolores. La misma persecución que ocurrió, pastor, después de que Pedro y los discípulos se levantan a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se formó una mega iglesia, podríamos decir, con más de 3.000 personas, ¿ya? Pero se empezaron a acomodar, se empezaron considerando de que el mandato era de que tenían que ser testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Parece que la convivencia estaba muy buena allí en Jerusalén. Y el Señor permitió justamente a través de una persecución del emperador de turno que vino allí, hizo que los creyentes huyeran, pero en ese huir la palabra del Señor comenzó a sembrarse. Un acto soberano del Señor, que quizás para algunos probablemente podría ser, pero Señor, ¿por qué permitió eso? Bueno, el Señor sabía lo que Él quería y era que el Evangelio se proclamara. Algunos dirán, ese es un revés en el propósito de Dios. No lo es cuando Dios está en control de todas las cosas. ¿Ah? De hecho, no recuerdo si es Pedro o Pablo, y tú me vas a ayudar en eso, cuando dice que no debemos extrañarnos del fuego de prueba que nos ha acontecido. Y si bien aquí David y el ejército están viviendo un revés, igual van a salir victoriosos, probablemente, como no tenían esta palabra de Pedro, ¿ya? No os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice. El creyente a veces se extraña.
Y ese es un problema que no tiene que ver con la circunstancia en sí, sino con el hecho de que no nos asombramos del poder de Dios, sino que nos asombramos de que esto esté ocurriendo no a nosotros, cuando en realidad Dios lo había dicho en su palabra. Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, verso 33, cuando él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. ¿Debiéramos extrañarnos entonces los creyentes de vivir reveses a veces, de vivir contradicciones aparentemente en nuestra fe? ¿No son justamente esas situaciones para poner las palabras de Jesús en práctica, confiarnos a Él, tener paz y saber que vamos a salir victoriosos porque Él es el que ha vencido y vence también en nosotros y a través de nosotros? Los padres, se dice, ¿no? Que cuando a los hijos siempre se les dice que sí y se le cumplen todos sus deseos, se le está haciendo un flaco favor, porque se van a acostumbrar de que la vida siempre te va a ir bien, y cuando los padres siempre acceden a sus requerimientos, papá quiero esto, ahí está, papá quiero esto otro, ahí está, y nunca le dicen que no, al final eh, ese hijo, esa hija es mal criada y al final piensa que en la vida siempre le tiene que ir así, pero la vida es un poco más compleja, pastor, y es importante a los hijos decirles que sí. Y hay momentos en que los padres, pudiendo conceder algunas cosas, también le dicen que no, porque no es el tiempo, porque no es necesario en ese tiempo, quizás va a ser más adelante. Los hijos necesitan sí y también necesitan no. Y los cristianos, supongamos que el Señor concediera todas nuestras peticiones. Eh, ¿Qué pasaría si todo lo que pedimos siempre se nos concede completamente? Um, Posiblemente también ocurriría que no tendríamos estas decepciones y nuestra formación que estaría un poco coja, porque también para poder ser fortalecidos, los momentos de prueba, de dificultad, son escuelas, el desierto, las derrotas, nos enseñan lecciones que no se pueden aprender a través de un libro o a través de una predicación, son experiencias personales que son necesarias, así como las victorias nos agradan, las derrotas nos ayudan también a depender de Dios. Efectivamente, las derrotas ayudan justamente para eso, para considerar qué aspectos de nuestra vida faltaron. Decíamos al principio, cuando nos enfocamos solo en el éxito, solo en la bendición, lo digo entre comillas, ¿no? Solo en la victoria, perdiendo de vista al Señor. Bueno, es lo que Pablo de alguna manera quizás quiso decirle también a los creyentes ahí en Éfeso, en el capítulo 6. Mira, lo leo textualmente mejor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Es interesante que obviamente Pablo está garantizando que el creyente que toma la armadura va a vencer, va a ganar esas batallas, ¿ya? Sin embargo, dice, cuando acabe todo eso, estad firmes. Y ahí es justamente a veces donde nosotros fallamos, pastor. De haber vivido la victoria, nos relajamos. De haber vivido muchas victorias, pensamos que por ende vamos a estar viviendo siempre aquellas experiencias que son triunfalistas en nuestra vida espiritual. Si descuidamos a Cristo, insistimos, vamos a tener ese revés que está viviendo David con su ejército acá. ¿Ya? Que puede ser justamente, probablemente porque se desenfocaron y también por la soberanía de Dios para enseñarles algo nuevo acerca de lo que significa la dependencia del Señor. Lo importante es que si usted y yo, amado hermano, hermana, estamos viviendo victorias, mantengamos nuestra posición siempre como soldado. Un soldado que se relaja después de ganar es un frente a que el enemigo puede usar porque se saca su casco. Y cuando un soldado se relaja sacando su casco, es cuando viene la bala final. Tenemos que reconocer que eso, hasta en las películas lo hemos visto, ¿no? Así es, el Señor nos ayude para poder también soportar, como dice Pablo, el día malo. Va a venir un día malo. No lo llamamos ni lo queremos, pero de que van a venir momentos difíciles, eso es parte de la experiencia Así es. humana. Así que no estamos diciendo nada extraño ni nada
que ninguno no haya pasado, digamos. Es interesante, habla de las grietas del terreno, parece que se abre la tierra cuando un poco la desesperación. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, hay momentos en que tambaleamos, nuestras rodillas tambalean. La Biblia habla de que tenemos muchas veces las rodillas paralizadas o endebles, hablando acerca de momentos en que no tenemos firmeza en las cosas que están ocurriendo. Los versos siguen avanzando, ¿no? Versos 4 y 5 nos hablan de la esperanza en la liberación que va a venir y que todavía no viene. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado causa de la verdad, Selah, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Qué hermosa palabra en medio del tambaleo que se está mencionando, en medio de la inestabilidad. Hay siempre una esperanza del pueblo del Señor, en este caso del salmista, de que siempre hay esperanza en tener la bandera, el estandarte de la verdad del Evangelio. Y el verso 5 es maravilloso porque dice, para que sean librados tus amados. Tus amados es una expresión que no es tan común porque es de mucha intimidad y de un amor muy especial. Y aparece en esta hora, es decir, aún en las derrotas, aún en los momentos difíciles, no se olvide, mi hermana, mi hermano, no nos olvidemos que para el Señor somos sus hijos muy amados. Así es, estos versos 4 y 5 nos hablan de cómo se recupera un corazón, y en este caso David y un ejército que quedaron perplejos ante una aparente derrota que se estaba llevando a cabo en la guerra, ¿ya? Porque de eso se trata básicamente el Salmo, ¿ya? De un revés que están viviendo el ejército y David. Sin embargo, ¿cómo aquí vemos que es la verdad la que va a ayudar a actuar para que esa perplejidad, esa adversidad momentánea pueda encontrar un punto de término o de reinterpretación de los hechos? Porque nosotros necesitamos reinterpretar las circunstancias de la vida, amado pastor y amada audiencia. No podemos quedarnos con las primeras impresiones que una adversidad nos deja. Nosotros necesitamos un punto de encuentro con el estandarte que simboliza la bandera de victoria del Señor y de la verdad de Dios, la cual la iglesia debe defender, ¿no? Así le escribía Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tú dijiste el Evangelio, perfecto, es justamente eso, que nosotros debemos tomar cuando estas adversidades ocurren, estos contrastes en la experiencia cristiana ocurren, sea por la soberanía de Dios, sea por el descuido nuestro. Lo que hace que podamos reinterpretar nuevamente estos hechos es la verdad de Dios. Y aquí, obviamente, David podría haber estado pensando, fíjate, en la verdad que recibió Abraham acerca de una nación que el Señor iba a hacer, que en este caso era Israel, que de su simiente, ¿cierto?, se iba a levantar también el Mesías. Entonces, esta verdad debe ser recordada también por nosotros. El Mesías ya vino, nuestro Salvador Jesucristo, que nos ha dado promesa de victoria, promesa de bienestar, promesa de eternidad. Qué importante entonces ver las aflicciones como también una mirada escatológica de que las aflicciones que estamos viviendo son un recuerdo también de que un día esto acabará, de que esto terminará y que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que la enfermedad, la muerte y todo aquello que nos provocó aflicción ya no existirá. Por lo tanto, debemos aprovechar esas instancias bajo la interpretación correcta de las circunstancias, la luz de la palabra de Dios y de la bandera triunfante del Señor, de que estas cosas un día acabarán. Qué tremendo, qué maravilloso es poder leer esta palabra a la luz del Evangelio, que este estandarte de la verdad la iglesia no puede renunciar. En medio de cualquier circunstancia, la iglesia tiene que seguir predicando la verdad. No la puede transar, no la puede vender, no la puede cambiar. Por eso es que es tan lamentable cómo aparecen tantas doctrinas heréticas y han cambiado el evangelio del arrepentimiento, de la cruz, de la salvación, por un evangelio aguado, simplista, exitoso humanamente hablando, un evangelio que no se condice con
con el discipulado de tomar la cruz y seguirle y morir a nosotros mismos. Tomar este evangelio, esta palabra de verdad, es algo que la iglesia no puede renunciar. Por eso que debemos escuchar, meditar, predicar, leer siempre su palabra y nunca transar la verdad del evangelio, independiente de la situación que estemos pasando. Y nos toca a los pastores también y los predicadores en general. Habrá momentos de dificultad, muchas veces con un nudo en la garganta, tenemos que predicar. Pero predicamos la palabra, no lo que nos guste a nosotros. Por eso es que hay que tener cuidado. La Biblia habla de cuando aquellos hombres o profetas endulzaban el mensaje, solamente daban las noticias que el pueblo quería escuchar y no lo que el Señor decía. El estandarte de la verdad, la bandera de la verdad de la iglesia es un compromiso de por vida predicar lo que el Señor dice en su palabra. Sí, nosotros estamos comprometidos con la verdad. ¿Ah? Jesucristo dijo que Él era el embajador de la gracia y de la verdad en Juan capítulo 1. La ley vino por Moisés, ¿cierto? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la iglesia debe proclamar. Es como tener en alto la verdad de Dios. Las emociones, las circunstancias que van a provocar sentimientos diferentes a lo que creemos debe ser lo que debiera ocurrirnos, eso todo debe estar bajo el control y dominio de la verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si la verdad no impera en nosotros, si no gobierna nuestros pensamientos, nuestras emociones frente a la adversidad nos van a llevar para cualquier lugar. Vamos a ser objeto de todo viento de enseñanzas, de doctrinas, de pensamientos, de tendencias, y no vamos a tocar el suelo firme, que es Cristo, que es su verdad, que es la roca. Por lo tanto, para todos estos contradichos de la vida, estos reveses, es bueno ir a la verdad en oración, pedirle al Señor que ilumine nuestras mentes, que nos dé claridad acerca de lo que está ocurriendo. Si hay una responsabilidad nuestra, Señor, concédenos en tu poder el arrepentimiento si tenemos que cambiar de actitud frente a algo. Si es un acto soberano del Señor, Padre, ayúdame a conformarme entonces a tu propósito, sabiendo de que lo que tú estás haciendo, aunque yo no lo entienda, Señor, tú lo sabes todo, ¿ya? Y tú lo haces para beneficio de tu gloria y de tus hijos. Así es, el éxito humano no siempre tiene relación con el éxito a la manera de Dios. Y cuando lo confundimos, entonces podemos decepcionarnos. Y por eso que quizás nosotros nos cuesta entenderlo un poco más nosotros que por gracia de Dios no estamos pasando una persecución tan, eh, tan directa, aunque sí hay persecución hoy día en muchos lugares donde decir que uno cree en la Biblia es menospreciado, porque también hay una persecución de carácter más ideológica que con cárcel, que con tortura, que con muerte, como ocurre hoy día en otros países. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ¿dónde está el Dios exitoso? ¿Dónde está el Dios poderoso donde la iglesia es perseguida? ¿Dónde? Y como también le decían al salmista, ¿y dónde está tu Dios cuando son encarcelados, cuando son torturados? Escuchaba el otro día un testimonio acerca de, de un cristiano en países islámicos que fue tomado prisionero, y él decía a su esposa, gracias al Señor que estoy en la cárcel, porque ya le he podido compartir el Evangelio a varias personas que si no estuviese aquí no lo podría haber hecho. Es decir, tomaba sus derrotas, humanamente hablando, como oportunidades de victoria para la proclamación del Evangelio. Lindo ejemplo el que compartes. Y tenemos cuantos ejemplos a propósito de cosas que un creyente quizás no comprendió en su momento porque Dios estaba permitiendo aquello. Se acomplejó en su fe, se perturbó. Sin embargo, el Señor usó eso para la gloria de su nombre, para la extensión del reino de Dios. De hecho, hay un salmo que justamente habla, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá con gozo trayendo sus gavillas. Había no me acuerdo el nombre de uno de los creyentes que iba en el Titanic, ¿ya? Y él, siendo creyente, predicó el evangelio cuando cayó al agua, fíjate. Cuando el Titanic se hundió, ¿ya?
Él cayó al agua y allí predicó el evangelio a aquellos que estaban sostenidos sobre una tabla, ¿ya? O sobre un chaleco salvavidas. Y allí se convirtieron algunas personas. Uno de los que fue rescatado de las aguas contó el testimonio, ¿ya? De este amado hermano. Y imagínate en qué circunstancias, porque él murió finalmente, en qué circunstancias él predicó el evangelio. Dios es glorificado en estas circunstancias y nos permite a nosotros seguir haciendo su obra en él. Está claro, amado pastor, que no siempre vamos a entender todas las cosas. Ahora estamos revisando el Salmo y compartimos estas impresiones bíblicas a la luz del Evangelio, pero no siempre es fácil poder dar todo lo que estamos diciendo en frío, porque cuando estamos pasando por el momento de la prueba, del fuego, no es fácil y se entiende. El Señor también lo comprende. Estamos viendo que el Señor permite las derrotas, estos aturdimientos, estas grietas que se abren, que es nuestra inestabilidad, pero las hace con propósitos porque tenemos a un Dios soberano. El poder no perder nunca que la bandera del Evangelio, de que la iglesia mantenga la verdad. Por eso asegúrate, amado, que donde estás congregándote se enseñe rectamente la palabra de Dios. Hay personas que le ponen más importancia al estilo de la música. Y sí, por supuesto, es hermoso, pero no es lo más importante. Cualquier instrumento que ocupen o sin instrumento, ya ok, pero el punto es que no se trance la verdad del Evangelio, que no se cambie el mensaje central de la cruz. Los versos 6 al 8 nos hablan de algo muy interesante en medio de esta derrota y esperanza de victoria. Dios ha dicho en su santuario triunfante: repartiré a Siquem, dividiré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. Hablando acerca de que el Señor le permitirá en su momento tener victoria, y que la tierra prometida que el Señor le entregó a Israel no fue cosa de ellos, sino que el Señor cumplirá sus promesas, que el Señor dará la tierra a quien la prometió. Esto nos habla de que, pero ellos tuvieron que luchar. El Señor le dijo a Josué que iba a ser difícil, que se aprontara, así como Moisés tuvo una etapa de guiarles. Ahora después le correspondía a Josué ser el conquistador en el nombre del Señor. Y para alcanzar estos triunfos, tenían que tener batallas que ganaban, que eran derrotados, que se levantaban. Si había pecado, había que arrepentirse, buscar del Señor, depender de Él, de sus fuerzas, pero se iban a repartir las tierras que el Señor les había prometido. Un día estarían en las manos de ellos como algo concreto. Bueno, Dios sigue con sus promesas, ¿no? Y ahora en Cristo Jesús, que nos dice y nos dice a cada uno de nosotros y nos ha dicho a la iglesia, a aquellos que hemos confiado en Él, que hay promesas de vida eterna. Ya lo decíamos anteriormente, vamos a entrar en el reposo, bueno, hemos entrado en el reposo de Cristo, pero cuando Él venga por su pueblo, por sus hijos, los creyentes van a entrar en un reposo eterno que ya comenzó en el corazón, que son promesas justamente de una tierra nueva, de cielos nuevos para el creyente. El Señor en este aspecto se alegra desde antes, como lo está diciendo acá David, ¿ah? Se alegra antes y Él va a repartir, dice, ¿ya? Porque Dios es victorioso finalmente en todo. Alguien dijo en una oportunidad, el que ríe al último ríe mejor, ¿no? ¿Ya? Y efectivamente, Dios va a reír. Dios va a reír al final, no es que esté llorando hoy, no, hoy está trabajando a través de su Espíritu Santo en muchos para que vengan al conocimiento de su Hijo. Pero finalmente, no solo Dios reirá, reirán todos aquellos que le han confesado, pero será un lamento terrible, justamente como va a decir más luego, nombrando a las naciones que vienen, va a ser un lamento terrible para aquellos que no le confesaron. Dios es un Dios que siempre gana, amados. Dios es un Dios que siempre tiene la victoria. Ya, un Dios, tenemos al Dios
que por excelencia no solo tiene la victoria, Él comparte su victoria con su pueblo Israel, como lo ha hecho tantas veces, pero la comparte también con nosotros hoy. Y Cristo es nuestra victoria frente al mundo, frente a Satanás, frente al pecado, frente al diablo. Ya somos más que victoriosos, pero en Él, por eso nosotros siempre tenemos que mirar a Cristo. Qué interesante el verso 8, porque justamente tú hablabas de los tres enemigos del creyente, del Así es. cristiano. Aquí aparecen nuestros tres enemigos. En Moab me lavo las manos, en Edom arrojo mis sandalias, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. Estos tres enemigos, Moab, Edom y Filistea, fueron enemigos perpetuos de Israel en las fronteras del este, sur y oeste, respectivamente. Siempre estuvieron ahí al Sí. acecho, y ahora en una expresión de triunfo, diciendo que llegaría el momento en que ellos serían completamente derrotados, y con palabras muy fuertes, ¿no? Hablando de que Moab sería una vasija para lavarse, sería es decir, estaría al servicio de, Exacto. el otro estaría echado mi calzado, me regocijaré sobre los filisteos, hablando acerca de que un día el triunfo completo va a llegar. Mientras tanto, por eso es que en el pueblo de Israel y en todos los pueblos antiguos, las ciudades fortificadas tenían, justamente eran fortificadas por causa de los enemigos, y tenían atalayas que siempre estaban atentos a cuando el enemigo se levantaba. Nosotros como creyentes no podemos bajar la guardia, también tenemos que estar como atalayas, atentos, porque de repente aparece Moab, de repente aparece Edom, de repente aparecen los filisteos, y tenemos que estar atentos. Si nos quedamos dormidos, el enemigo también puede causar desastres en nuestras propias vidas. Efectivamente, usamos estos tres nombres de estas tres naciones o pueblos como una metáfora de los enemigos que nosotros tenemos hoy. Sin duda que el Señor nos garantiza la victoria, pero tenemos que estar enfocados en Él, ¿ya? Si el mundo nos está acosando, tenemos que entender que Dios nos desea que nosotros tengamos compromisos con el mundo, las responsabilidades propias, por cierto, pero compromisos como para que el mundo esté modelando nuestro estilo de vida, a Dios no le agrada. Santiago dice, efectivamente, ¿cierto? Que todo aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, ¿ya? La carne, bueno, la tenemos aquí y la vamos a tener hasta que el Señor nos llame o seamos transformados, ¿cierto? Y glorificados en Él. Pero por el momento damos la lucha a los deseos y tendencias de esta carne, amparado en la palabra de Dios, porque el proceso de santificación del Señor está en curso a través del Espíritu Santo que nos ayuda a no contaminarnos con nada que sea de la carne, ¿cierto? Y bueno, y el diablo que está derrotado, porque Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, todo esto ya es una victoria para el creyente mientras mantenga sus ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién más podemos poner nuestra confianza? Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre. Qué triste es cuando las personas ponen sus fichas, como se dice, sobre personas. Las naciones ponen su mirada en las personas, amados. No caigamos en esas trampas que el enemigo también nos pone. Eh, y terminamos con los versos 9 al 12. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Eh, ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, para que de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Termina con un sabor a triunfo y de dependencia absoluta. Si le atribuimos este salmo a David, es interesante porque él dice que en nada le sirve la ayuda humana. Y él, siendo un jovencito, venció a un gigante, pero no lo hizo con su fuerza, porque por fuerza humana ganaba a Goliat. Es decir, hay momentos en que no debemos depender de cuánto dinero tenemos, de qué tamaño es el templo donde estamos, de qué marca es el auto que tenemos. De repente, el éxito humano lo queremos trasladar al ministerio, y se hacen competencias. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Cuántos las tiene la mía? Y empezamos con discusiones de niños chicos, pensando que en el reino del Señor son los mismos parámetros.
cuando en realidad de nada nos sirve la ayuda humana, la visión humana, porque en realidad quien nos lleva a la victoria, quien tiene el parámetro real, no es la mirada carnal humana, sino que es el Señor soberano que nos da la victoria. Bueno, bien lo dijiste. Estamos terminando en victoria, esa victoria ya prometida del Señor a David y al ejército, que es la victoria prometida también a nosotros. Confiarnos en el hombre realmente es como el Señor le dijo una oportunidad a Israel cuando iba a ser deportado, y ellos quisieron, y un grupo quiso huir a Egipto, ¿ya? Y el Señor le dice, Egipto va a ser como un chuzo o una punta que va a atravesar tu mano, porque no puedes confiarte en otros hombres o en este caso en otro pueblo, mientras yo estoy dirigiendo los destinos de Israel. En este caso, qué importante es recordar esta palabra. El hombre no nos puede dar lo que Dios puede darnos. El hombre no puede ofrecer lo que Cristo nos ofrece en esta hora, que es salvación eterna. El hombre, aunque intente y se esfuerce en llevarnos por sus caminos a Dios, no puede llegar. Eh, Todos los caminos llegan a Roma, decían algunos, ¿cierto? Dando a entender que todo esfuerzo humano, ¿ya? Hicieron de esa frase algo religioso cuando no fue dicha en el ámbito religioso, pero la hicieron una frase religiosa como para decir, todos los caminos pueden llegar a Dios, basados obviamente en el esfuerzo humano, pero sabemos que ningún hombre va a ser salvo a través de sus esfuerzos personales. Cristo realmente, Cristo que se hizo humano, Él sí puede guiarnos hacia la salvación, hacia la eternidad, si ponemos nuestra confianza en Él. Y si Él nos salvó a nosotros los creyentes por medio de su amor y de su poder y su vida entregada en la cruz, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, dice Pablo en los Romanos, en el capítulo 8, todas las cosas? Confiémonos al Señor. No pongamos la confianza en el ser humano, que por lo demás nada puede hacer que no esté realmente dirigido por el Señor. Es el Señor nuestra confianza verdadera, así que pongamos nuestra confianza en Él. Cuando pasemos por las experiencias duras de la derrota o de estos sentimientos en que las cosas no marchan como nos gustaría, cuando pasamos dificultades que parece que no podemos avanzar, o las respuestas que hemos pedido no llegan, y cuando parece que tambaleamos y nuestra fe es puesta a prueba, dependamos del Señor. Pero también cuando vengan los grandes triunfos, cuando venga el repartir la tierra prometida, cuando llegue el momento de los triunfos que son cuantificables, que los podemos ver, que los podemos notar, cuidado con el corazón, cuidado con el orgullo y la vanidad, que sería como dispararnos en los pies, porque en realidad, como dice acá el verso 12 último, en Dios haremos proezas, no en nosotros. Si el Señor nos permite, por su pura gracia, participar en algo donde vemos resultados, nunca la gloria es para las personas. Por eso que los aplausos y por eso que la gloria no se lo damos a los hombres. Como dice una alabanza antigua, en la iglesia la gloria es para Dios, para nadie más. Solamente en Él podemos alcanzar proezas, podemos alcanzar cosas que humanamente parecen imposibles, y cuando miramos para atrás el camino que ha sido dificultoso, podemos decir, Señor, humanamente no hubiésemos podido llegar si no fuera por tu gracia. Solo en Dios haremos proezas y Él se encargará de nuestros enemigos, pero enfoquémonos en el Señor. Linda manera de terminar este salmo, porque nos permite a nosotros también disfrutar de la victoria de Cristo Jesús. Muchas gracias, amados, por estar compartiendo con nosotros. Mencionamos algunos elementos de este salmo precioso, profundo, pero hay mucho más que escarbar, hay mucho más que aprender, así que le invitamos que siga leyendo y releyendo, buscando más bendición en el Salmo 60 que hoy día hemos compartido. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones del Señor.